es una ley que hace que la consulta veterinaria se multiplique en cuanto a coste a la mayoría de personas por 2 o por 3 y a los veterinarios nos trata como delincuentes. Esta ley, el Real Decreto 666/23, establece que por mala comunicación, por no haber rellenado bien el papelamen, etcétera, etcétera, te pueden caer multas de hasta 1.000.000 de euros. Nosotros somos los que llevamos el alimento al supermercado. Y luego el Exacto. nutricionista es el que te dice, usted compre de todo lo que lleva el veterinario, ya no se ve, el veterinario asesorando a ganadero o lo que sea. De esta función de los veterinarios viene la relación de estas normativas que frenan su trabajo, vuestro trabajo, con la promoción de la harina de insectos, de las noticias que están repitiendo lo mismo, que son de ahora. ¿Por qué quieren que comamos insectos y que no comamos carne? El significado de descubrir es lo contrario a encubrir, que está encubierto en nosotros mismos y en el mundo que nos cuentan, el miedo en todas sus formas y cómo afecta a nuestra manera de tomar decisiones, que se distorsiona y encubre en el camino a descubrir y descubrirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy hoy acompañada por Manuel Manzano, veterinario y doctor en microbiología, conocido por su cuenta en YouTube Veterinario Gratis, donde tiene cerca de 2 millones de suscriptores y tiene también a disposición un consultorio veterinario para acceder a consulta online por un precio simbólico. Manuel es también creador de la cuenta Alimentos Saludables y sus beneficios, que va por más de 500.000 de suscriptores, y tiene también un blog personal, La cara oculta de la luna, un videoblog en YouTube, que ya va camino a los 60.000 suscriptores. Así que es un gran divulgador sobre temas como los que vamos a tratar aquí hoy. Ya digo, además de veterinario, es doctor en microbiología y sabe mucho sobre alimentación saludable, y vamos a hablar de una parte que quizá no se conoce tanto sobre lo que hay detrás de la ley de medicamentos veterinarios, la ley de los antibióticos, que ha empezado a causar problemas a los veterinarios en España al entrar en vigor a principios de año, y qué se oculta detrás de ese interés por impedir que los veterinarios trabajen con su criterio propio. Hola Manel, bienvenido. Muchas gracias Hola, por compartir este tiempo conmigo. Hola, Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de conocerte Gracias. y de hacer este contenido juntos. Gracias, tío. Manel, además de yo presentarte como profesional, ¿te gustaría decir quién eres a nivel personal? ¿Quién es Manel hoy? Pues mira, yo soy una persona de Castellón, una ciudad de la Comunidad Valenciana en España. Soy veterinario y dentro de la veterinaria doctor en microbiología de los alimentos, bromatología antiguamente conocida. Y a nivel profesional, pues he desarrollado mi vida profesional en Francia, trabajando en el Instituto Pasteur. He trabajado para multinacionales del medicamento como Pfizer, como Fatro, como Romería Popular y he ejercido medicina privada, que es lo que me dedico ahora. Y hace como casi 4 años me dio la locura de meterme en esto de YouTube y no sé, a la gente le hace gracia lo que digo, le interesa y mira, pues nos sigue mucha gente, gracias a Dios. Vamos a hablar hoy de la ley de medicamentos por la que justo cuando estamos grabando hoy 5 de marzo han estado veterinarios manifestándose en protesta, y también de algo que puede ser que pase más desapercibido para la mayoría, y es que esta ley de los antibióticos no solo afecta a clínicas de mascotas, sino también a otros trabajos que hacen los veterinarios, y que puede ser parte de una serie de medidas que están atacando la ganadería y que quieren acabar con ella y favorecer que comamos cosas como lo que hemos estado viendo estos últimos días, que se está promocionando en todos los grandes medios, que es las harinas de insectos, en concreto la Ujú, harina de gusano. ujú. Pues vamos a ver por dónde empezar, menudo melón. Si quieres, Mira, sí, claro, empezamos por los antibióticos si quieres.
Sí, Vamos a ver, esto es el Real Decreto 666/2023, donde se limita y casi imposibilita el uso racional del antibiótico y del medicamento en general para el veterinario. Aquí básicamente lo que hay detrás de todo esto es una lucha entre las farmacéuticas, y cuando hablo de farmacéuticas hablo también del sector farmacia, y el mundo de la veterinaria. ¿Por qué? Pues porque lo que no acaban de entender los políticos es que el medicamento en humano, pues tú te tomas una pastilla y el médico te la ha recetado y ya está. Y has hablado con él, has interactuado con él, te lo ha explicado, etcétera, etcétera. El medicamento veterinario es mucho más amplio. El medicamento veterinario no es solamente el producto que el veterinario te da, sino que, por desgracia, los animales tienen la mala costumbre de no hablar, y para entenderlos con ellos hay que saber interpretar muchas cosas, y el mismo medicamento para el mismo animal en situaciones distintas tiene una eficacia muy diferente. Por eso, esto sería un poco la gran cúpula por la cual decimos que esta ley que nos quiere, de hecho nos criminaliza muchísimo y nos incapacita para el uso de los antibióticos, es nefasta. Básicamente lo que hace la ley es decir, mira, divide los antibióticos, digamos, en 3, 4 niveles. De entrada solamente nos permite la aplicación de los antibióticos de los de peor calidad, de los que más resistencias tienen, de los que no funcionan casi nada, y para todo lo demás que queramos utilizar, los distintos niveles, nos exige, ya sea o al mismo tiempo, toda una serie de pruebas complementarias, es decir, tomar muestras, hacer cultivos, hacer antibiogramas, para a lo mejor tratar una otitis que sabemos que a lo mejor con una amoxicilina, que es el antibiótico que está en el primer grupo, no llegamos. Y para llegar a eso, pues ya de entrada tú le aplicarías un medicamento más complejo. Eso nos incapacita, nos hace un jaleo de tener que rellenar cosas para luego dárselo al cliente que vaya a la farmacia, y estos medicamentos encima en las farmacias en España, que es un país, en las grandes ciudades no, pero es un país grande con muchos núcleos rurales, muchos de estos medicamentos no están a disposición del cliente de la farmacia. Todo esto lleva a que algo que hasta hace nada tú podías tener, pues, ese medicamento en reserva en tu clínica o en tu consultorio, y aplicarlo al momento hace que, primero, el tratamiento se dilate mucho más en el tiempo, con lo cual el riesgo de que el animal muera por no por una mala praxis del veterinario, sino por haber perdido mucho tiempo en la aplicación de una solución que tú consideras óptima. Eso por un lado. Y en segundo lugar, encarece muchísimo al propietario de mascota el que vaya simplemente al veterinario y le dé un antibiótico, que lo aplique y ya está, porque ahora tiene que pagar cuando el problema es un poquito más complicado, que es la gran mayoría de ocasiones, pues hay que pagar la toma de muestras, hay que pagar el cultivo, hay que pagar el antibiograma, que tienes que mandar las muestras de aquí y allá, etcétera, etcétera. En definitiva, es una ley que hace que la consulta veterinaria se multiplique en cuanto a coste a la mayoría de personas por 2 o por 3, y a los veterinarios nos trata como delincuentes. Esta ley, el Real Decreto 666/23, establece que por mala comunicación, por no haber rellenado bien el papelaje, etcétera, etcétera, te pueden caer multas de hasta 1.000.000 de euros. Porque en la práctica se nos equipara, aunque no se nos nombra como tal, a traficantes de drogas. Una cosa que claro, es y ya hay algo... un caso de una multa de 90.000 euros que lo sacaste tú en tu canal. Es exacto, de un compañero de Baleares, pero es que ya yo he visto vídeos de compañeros diciendo que yo esto no lo receto, que me han dicho en el colegio que me va a caer una multa de 1.000.000 de euros, y ¿quién se arriesga a eso? Claro, ¿Quién y se para arriesga? entender que, bueno, creo que ya ha quedado claro por qué esta ley denigra a los veterinarios como profesionales. Pero para entender qué es lo que pide exactamente la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, la Confederación Empresarial Veterinaria, todos los que se han sumado a la protesta convocada por ellos,
¿qué piden que se modifique de esta ley? Pues básicamente primero, que se considere al veterinario como un profesional médico. Nosotros no estamos para traficar porque aquí hay digamos, un enfrentamiento entre lo que es el código deontológico, que nos dice que tenemos que tratar e intentar curar al animal, y una administración que nos incapacita a ello, nos limita. Queremos que la administración, como ha hecho siempre, vuelva a confiar en el colectivo veterinario. De nosotros no somos... Hombre, en todo colectivo amplio, pues habrá personas para todo, habrá buenos y malos veterinarios, pero mayoritariamente, no solo en España, sino yo veo que en general las personas que estudian esta carrera, pues te mueve sobre todo tu cariño y tu pasión por los animales. No, yo no conozco a nadie que diga, pues voy a estudiar veterinaria porque quiero ser multimillonario. No, estudiar porque de pequeñito te gustan los animales y quieres cuidarlos y demás. En ningún caso se pretende algo distinto. Y lo que se pide es que, primero, se quiten todas estas denuncias que son exacerbadas y que, si quiere la administración que exista un sistema de control de los antibióticos, que nadie se niega a eso, que sea algo práctico y que el medicamento veterinario, que la gente lo pueda adquirir en una farmacia, nos parece perfecto, pero que no se nos incapacite a poder distribuirlo también en las clínicas veterinarias. Por una razón muy sencilla, porque si el medicamento se sigue aplicando y se sigue comercializando a través del canal clínica veterinaria, consultorio y demás, se reduce drásticamente algo que se nos acusa que se va a producir, y es el riesgo a resistencias. ¿Por qué? Pues porque para cualquier antibiótico, normalmente la gran mayoría de veterinarios hacemos lo que se denomina picking, es decir, pues de un envase donde tienes a lo mejor un blister con 20 pastillas, si sabemos que el perro necesita 6, pues cogemos las 6 y se las damos en un botecito a la persona y le decimos a tal hora tal, a la hora tal, a la hora tal. Con eso limitamos y prácticamente reducimos a cero el riesgo de posible aparición de resistencias. ¿Qué ocurre? Que si tú vas a la farmacia, primero que el medicamento no te va a salir más barato, eso por de entrada. En segundo lugar, es muy difícil que el farmacéutico te sepa explicar, primero, el funcionamiento del medicamento, que eso quizás te lo pueda de alguna manera aprender, pero no va a conocer exactamente el caso concreto de la clínica que tiene tu animal y cómo va a interaccionar, en este caso concreto, el medicamento con tu perro. Ante cualquier duda, ante cualquier consulta, por desgracia, el farmacéutico no va a saber responderte. Y esto genera dudas en los propietarios, genera problemas y genera, pues, que se apliquen mal los medicamentos. Aplicándolos mal, pues pierden eficacia, se cometen riesgos sanitarios y se generan más resistencias. Todo justo lo contrario que dice la ley, que va a prevenir, con lo cual es un perro que se muerde la cola, es un sinsentido. Claro, me gustaría que explicaras un poco más para entender esto que defienden, que es para evitar resistencias antimicrobianas. ¿Qué quiere decir esto de las resistencias antimicrobianas y cuánto hay de verdad ahí? No, vamos a ver. Antiguamente, es que yo creo que a veces el político hace leyes guiándose no por criterios técnicos, sino por lo que a él le parece. Antiguamente, me refiero a hace casi 30 años, cuando yo empecé a trabajar, existían, por ejemplo, los antibióticos promotores del crecimiento. Son antibióticos que básicamente no es que te hiciesen engordar al animal, sino que a los animales de granja. Simplemente lo que hacían eran antibióticos que se daban de forma continuada a cerdos, a pollos, etcétera, para evitar la proliferación de bacterias, de enterobacterias, básicamente, coli, salmonella, enterobacter y demás a nivel intestinal. Se daban a dosis mínimas. Yo fui responsable técnico de uno de estos antibióticos, la virginamicina, que comercializaba Laboratorios Pfizer. La Unión Europea los prohibió. Los prohibió porque pensaba, sin mucha base técnica, porque se daba a dosis que no, además eran antibióticos que no se absorbían,
que se podían generar resistencias en los humanos, en el propio humano, por consumo de carne que hubiese sido tratada con estos antibióticos. Pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque en los mataderos, cuando se llevan los animales a sacrificar, hay una serie de veterinarios que revisan toda la documentación que llevan los animales y de esta manera se impide sacrificar animales que no respeten lo que se denomina como periodo de retirada. Es decir, el tiempo que tiene que pasar desde que tú has dado un antibiótico hasta que esa carne se puede consumir, de manera que no haya riesgo. Si tú comes esa carne con todavía restos de antibiótico, cosa que a día de hoy es que es imposible, porque las analíticas que se hacen en los mataderos son brutales. Se hacen cromatografías, ELISAs, es decir, hay todos cualquier persona que conozca hoy en día un matadero no son como hace 30 años. Se miden residuos en carne de cualquier cosa. Si eso se diese, sí que existiría ese riesgo. Pero esto estamos hablando de lo que es la producción de carne. Y a día de hoy, en la ganadería industrial tenemos a disposición de los veterinarios media docena de antibióticos. Enrofloxacinas, amoxicilinas y para de contar. No hay mucha variedad. Eso se dijo que podía ocurrir también en humana. Es decir, que si tú subtratabas o que dabas una dosis a tu perro, a tu gato, etcétera, de un antibiótico mal administrado, pues que se podían generar resistencias a los antibióticos que pudiesen consumir los humanos. Y es lo que dije en un vídeo medio de cachondeo. Dice, eso sería quizás cierto si viviésemos en un país como fuese Corea, donde comen perros, pero aquí no tenemos esa costumbre. Es decir, aunque se trate fatal a un perro, fatal en el sentido de que no se administre correctamente el antibiótico, que no se respete la dosificación, etcétera, bueno, quizás le funcione peor el antibiótico la próxima vez, pero que le funcione peor al animal. Pero generar resistencias en los humanos es técnicamente imposible. Es imposible. A mí no se me ocurre cómo. Yo alucino con esta gente. Es una cosa muy curiosa. Y además es algo que ahora cuando lo estabas contando, yo recuerdo que hace años ya se extendió ese bulo de que es que si comías carne, estábamos comiendo medicamentos porque se les daba a los animales en las granjas. Yo recuerdo eso. O sea, que estamos... Eso es algo que, pues, que cuando a veces no se sabe defender un argumento técnico, se recurre muchas veces a generar el miedo entre la población. Sí, pero se Y una, repitió. La gente sí, lo sí, repetía. se Sí, repitió porque, vamos a ver, yo comprendo que a mucha gente le puede resultar desagradable comer carne. Me parece genial. Yo no obligaría a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Si no te gusta comer carne, me parece genial. Pero una cosa es que no te guste la carne y que tú seas vegetariano, vegano, lo que quieras ser, me parece perfecto. Pero otra cosa es que pongas en duda los sistemas de control sanitario de presencia de antibióticos y de residuos de antibióticos en carne, en leche o lo que queramos. No te puedes imaginar, por ejemplo, en el mundo de la leche, la cantidad de analíticas que se hacen diariamente buscando presencia de antibióticos que se dan a las vacas. Una vaca está tomando un antibiótico porque las vacas se enferman, esa leche no se puede ordeñar durante un mes y se echa a perder. Es decir, es que claro. quizás hace 30, 40 años, yo ya no lo he vivido como veterinario esa situación, yo he vivido siempre dentro de un marco donde había una legislación muy exigente. Por eso cuando alguien te dice que los animales se les da antibióticos así como porque sí, pues no es cierto. Sí, o hay que saber por qué se le dan, que quizá tenemos que agradecer que haya... Es que lo que la gente no es consciente es que los animales de granja también se enferman. Si se enferma un Claro. perro, se enferma un gato, se enferma un periquito, se enferma un canario, al cerdo, a la vaca, al caballo, a lo que sea, hay que tratarlo, porque si no sería maltrato animal. Claro. Lo que ocurre es que cuando tú tratas a un animal, luego tienes que, primero, reportar el antibiótico que has dado, esto no hay ningún problema en reconocerlo, y respetar, si ese animal tiene que ser sacrificado, un periodo de espera, un periodo de retirada. Eso viene en todos los prospectos de medicamentos. Y es más, eso es lo que primero se controla en los mataderos y en las salas de ordeño,
en las centrales lecheras, en cualquier sitio donde hay algo que viene del mundo animal, lo primero que se busca es residuos de hormona y residuos de antibióticos. La gente dirá, pues es que a los pollos se les hormona. Yo llevo más de 30 años y yo no he visto nunca hormonarse a un pollo, no. Otra cosa es que se les fuerce a comer más o que se les fuerce a comer menos, jugando, por ejemplo, con la luz y con medios naturales. Pero de verdad que... pues es que yo he oído decir que se les da clenbuterol. Sí, es cierto que hace 30 o 40 años había abuso de productos que se daban para que los animales cogiesen o retuviesen más agua en carne. Pero es que eso, aquí en Europa, yo en otros países no puedo asegurarlo, pero yo puedo asegurar fehacientemente que no hay carne en Europa, en ningún país de la Unión Europea, que tenga residuos ni de clen, ni de tiuracilos, ni de antibióticos. Es muy raro. Y cuando se detecta, se hace público. Y mira, hemos detectado esto y se ha detenido esta partida. No deja de llamarte la atención de que se pongan así tantos controles y demás, y luego, curiosamente, los productos agroganaderos que vienen del norte de África, de nuestros queridos amigos de Marruecos, aquí los controles sanitarios, el RAS, que es el Sistema de Alerta Europeo de Presencia de Contaminantes en Carne y Vegetales, pues continuamente las alertas que te lanza el RAS son brutales. Y yo en el canal la gente no se lo cree, pero digo, joder, hasta fresas con virus de la hepatitis nos han venido de Marruecos. Y te llama la atención el hecho en sí de que se sea tan escrupuloso para unas cosas y tampoco para otras. Vamos a hablar ahora más de esto, porque la Asociación de Agricultores también ha hablado este 5 de marzo, sumándose a lo que piden los veterinarios. Antes de eso, de hablar de qué más tareas hacen los veterinarios importantes en el control de alimentos, ¿hay más normas? Te pregunto, ¿hay más normas que empezaron a dificultar el trabajo de los veterinarios en los últimos años, además de que esta que ha entrado en vigor ahora? Hombre, hay muchas, ninguna tan drástica como esta. Esta afecta mucho porque es a todo el mundo del medicamento, y los veterinarios, nuestra herramienta de trabajo son por una parte nuestras manos, lo que podemos hacer con las manos, pero si no tenemos un medicamento perdemos muchísima eficacia, muchísimo. Luego, pues, ¿qué ocurre? Que antiguamente, en el plan antiguo de educación, antes de entrar en vigor del plan Bolonia, todo lo que era calidad de los alimentos se controlaba por la veterinaria. De hecho, una de las especialidades de veterinaria era bromatología. Luego, de bromatología, se sacó una carrera BIS, que no es más que la especialidad que le cambiaron de nombre y ahora le llaman tecnología de los alimentos, poniendo alguna asignatura más. Pero básicamente la mayor parte de inspectores de sanidad, estos que te van a los bares, a las cafeterías, a los mataderos, a tal y cual, son compañeros veterinarios, porque siguen estando capacitados. Y en esto la normativa europea es muy exigente. Básicamente lo que se hace es aplicar toda la legislación europea, que es, yo creo, junto con la FDA de Estados Unidos, la más avanzada en cuanto a control. De hecho, la AESA, la Agencia Europea de la Sanidad de los Alimentos, es lo más. Los controles de toda la legislación que viene de Europa a veces nos incapacita para muchas cosas, nos dificulta mucho, pero siempre tiene como objetivo la defensa de la calidad de los alimentos que consumen los consumidores europeos. Y el nivel de exigencia es brutal. Hoy en día, de hecho, uno de los mayores problemas que tiene en España la ganadería es la falta de veterinarios de ganadería. Hay muchos compañeros que dicen, joder, este trabajo es muy duro, porque francamente es duro, porque tienes que... el ganadero te tiene manía porque te interpreta como parte de la administración y te digo, yo tengo que verificar que se cumple la legislación también, porque yo soy parte, no de la administración, pero sí que si esto se aplica mal al medicamento, a que me van primero a decir es a mí, no a usted. Y normativas infinitas. Ahora
El último caballo de batalla son las harinas de insectos, pero yo, por ejemplo, he vivido la crisis, viví hace muchos años la crisis de las harinas de carne. Las harinas de carne contaminadas con priones, la enfermedad de las vacas locas. Es decir, que esto va evolucionando año a año. Ahora pues, yo pasé una gran crisis. Yo pensaba que la ganadería se acababa en Europa a principios de los 90, cuando vivimos. Yo entonces era muy jovencillo, me tocó vivir la crisis en Francia, y la manera de acabar con el problema fue sacrificar a cientos de miles de animales, preservando siempre, que es nuestro objetivo, la salud de las personas. El lema de las facultades de veterinaria aquí en Europa es Hygiene Pecori Salus Populi, es decir, la higiene de los animales en su amplio sentido, o sea, enfermedades y demás, para la salud de las personas. Nosotros somos, dentro de este concepto que se ha avanzado en Europa de One Health, de una sola salud, una de las partes de los cimientos, porque luego están los médicos que están en la cumbre, pero en la base estamos los machacas, que somos los que estamos en contacto con los alimentos, ya sea de origen vegetal, ya sea de origen animal. Claro. Algo que quiero leer una parte que dice literalmente este Real Decreto, el que acaba de entrar en vigor ahora a principio de año, que dice que su interés es para esto de un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios a lo largo de la cadena de distribución, etcétera, etcétera, para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, según la cual, entre otras cosas, se aboga por la reducción de las ventas de antimicrobianos en un 50% como objetivo a alcanzar en 2030. Y quiero señalar esto de objetivo de 2030, porque el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas, dijo sobre este obligado cumplimiento antes de 2030, dice, no entendemos por qué se plantea con tanta urgencia en España, teniendo en cuenta que todavía existe ese plazo. Tenemos prisa ahora por cumplir los objetivos de 2030 y esto está claramente en el marco de esa Agenda 2030, esta ley. Lógicamente, tiene toda la razón, pero es que además la única corrección es que no hay uso masivo de antimicrobianos. No hay uso masivo, Claro, precisamente. la sensación cuando tú lees ese párrafo, la Es sensación que, es que te es han que metido con calzador, como sea. que la palabra abusivo es que no es Sí. cierto. Es que no es cierto. De hecho, por ejemplo, hoy en día, te pongo un ejemplo simplemente en porcino y en vacas. Hoy en día se utilizan más los probióticos que los antibióticos. Es decir, tú recurres a un antibiótico en última instancia. No por nada, sino porque, primero, que te encarece la producción, por un lado. En segundo lugar, te hace rellenar una serie de papeles y demás, y te pone en riesgo a que luego el matadero te eche para atrás toda una partida de animales sospechosos de tener residuo de antibiótico. Es decir, el uso no es masivo. La contaminación de acuíferos y demás por antibiótico. Vamos a ver, yo en mi tesis doctoral trabajé con bioensayos de luminiscencia con una bacteria que es el Photobacterium fosforium, que se utilizaba para medir la toxicidad, la presencia de tóxicos en aguas, básicamente analizando purines. Y luego hacías otra serie de técnicas complementarias físico-químicas para analizar en concreto qué tipo de contaminante había. Y antibióticos, nada. Metales pesados. Hace años sí que se podían encontrar metales pesados porque se utilizaba como antidiarreico el óxido de zinc, pero eso no es un antimicrobiano. Hoy en día, ya te digo, se dan fructooligosacáridos, se dan muchísimo, se dan probióticos, se dan manosas y en última instancia, que son productos naturales, que es lo mismo que se utiliza en dietética humana, y se utilizan antibióticos única y exclusivamente en último extremo.
a otros productos medicamentosos, pues lógicamente a las cerdas para ayudarles a parir, por ejemplo, se utilizan las oxitocinas y las prostaglandinas, pero es que me parecería macabro no ayudar al parto a una cerda o a una vaca. Si estos señores quieren que los animales sufran, pues que nos lo digan, es que es necesario. Y esto del límite de limitarlo al 50% el 2030, eso es un mensaje político. ¿Un mensaje qué, perdón? Político, 100% político. Eso es como decir como que el político quiere vender o justificar lo que está haciendo cuando en la práctica con datos, y los datos no te los doy yo. Uno puede acudir a los datos que publica anualmente Veterindustria, que es la patronal de los medicamentos farmacéuticos veterinarios, y te dice que el medicamento en ganadería anualmente baja, no se consume casi. De hecho, la mayoría de comerciales veterinarias en las zonas rurales viven ya de vender piensos para perros, para gatos, y antibióticos para las granjas se gastan en muy poca cantidad. ¿Cuál considera, Manel, que es el principal interés de esta ley entonces, sabiendo que su justificación no tiene ningún sentido? ¿Y a quién beneficia más? ¿Cuál es la realidad? Aquí hay, primero, en el medicamento de que se utiliza en las clínicas veterinarias, hay un claro interés por las empresas farmacéuticas y por el sector farmacia, en ver que y la gente ve que hay muchos perros y muchos gatos y que esos animales consumen antibióticos y demás, y el farmacéutico quiere que eso pase a su control. Nosotros no nos negamos que el farmacéutico pueda vender también antibióticos y demás, como ha hecho en los últimos años. Nosotros nunca nos hemos negado. Lo que sí que decimos es que se nos siga permitiendo a nosotros administrar bajo nuestro criterio médico el antibiótico que creamos más oportuno. Es decir, nosotros tenemos una licenciatura y una carrera de 5 años donde se te capacita como veterinario. No sé, es como si le dijeran a alguien que estudia Bellas Artes que no puede utilizar pintura para pintar un cuadro. Sería una cosa, una barbaridad. Oiga, pues no, usted solamente puede pintar los cuadros de color verde y azul. Ah, y el amarillo no. No, el amarillo no, que no me viene bien. ¿Pero por qué? Porque el amarillo es feo. Es que es un sinsentido. Es decir, lo que más nos duele a la profesión es ver cómo el legislador piensa que somos casi delincuentes. Sin más ni más, es que no les hemos hecho nada. Yo creo que como profesión hemos estado siempre al servicio de quien nos ha requerido, ya sea la administración o el propio público en general. Pero ahora por ese tipo de inspecciones y controles alimentarios que hacen también los veterinarios, que ya lo has explicado, no solo el trabajo con mascotas, estáis, digamos, sois un gremio que entorpece a objetivos políticos. Claro, porque nosotros demostramos que eso de que se nos acusa no es cierto. Claro. Y no es una opinión. Lo que yo te estoy diciendo no es opinable. Es decir, tú haces una cromatografía en fase líquida para ver la persistencia de antibióticos y hay antibiótico o no hay antibióticos. Señores, es que no hay más tía. Yo no me puedo inventar las cosas. Eso no es opinable. Eso no es opinable. ¿Qué ocurre? Pues que es más. Si te está gustando esta entrevista, este es el momento de suscribirte al canal y darme tu apoyo para que haga más entrevistas y lleguen a más personas dejando tu me gusta. Gracias. Yo sé que esto a la gente no lo acaba de entender muy bien, pero la ganadería ecológica, esto de que tener, por ejemplo, gallinas que salen y se dan un paseo por el campo y vuelven a entrar a la nave, etcétera, etcétera, esto sí que puede exigir a medio y largo plazo la necesidad de consumir más antibióticos y más antiparasitarios. Porque el descontrol. No, porque una gallina sale fuera y está picando en el barro, en la tierra, y come de todo, bichos y demás, y come parásitos, come coccidios que hay en el suelo. Y
Dentro de poco nos veremos en la obligación en las explotaciones de agricultura ecológicas de tener que gastar más coccidiostáticos. Y los coccidiostáticos son tóxicos. Pero, claro, si la gente no quiere pagar un kilo de pollo a 30 euros, pues habrá que hacer algo. Es que es una situación, la verdad es que si yo hoy en día, pues, yo porque ya tienes una edad, pero es para plantearte, decir, es que esto, a nosotros se nos ha enseñado a producir carne de calidad, carne sana, con el mínimo sufrimiento a los animales. Tienen que estar las tres cosas al mismo nivel. ¿Qué ocurre? Que mucho político ve o se imagina que la producción o la naturaleza es como se ven las películas de Disney. Y uno ve pues, que le gustaría que los cerdos estuviesen como el cerdo ibérico, pues que están en la dehesa y se mueven libremente. ¿Vale? Si estamos dispuestos a pagar el kilo de carne de cerdo al precio que tiene el cerdo ibérico, pues ya está. Pero Claro. hay que pensar que la sociedad necesita carne a un precio asequible. Y a día de hoy, los beneficios que nos aporta la carne a los humanos, por desgracia, no son suplibles al 100% por otras fuentes de alimentación que no sean de origen animal. La vitamina B12, el hierro hemo, el mejor hierro para la salud de los niños y de los adultos, solo se encuentra en la carne. ¿Que no hay que abusar de la carne? Lógicamente. No se puede comer todos los días un chuletón, vamos, ni de coña, aparte de que está carísimo. Pero una alimentación equilibrada tiene que tener carne, tiene que tener pescado, tiene que tener verduras, tiene que tener frutas, tiene que tener frutos secos, etcétera, etcétera. Desviar todo a que se consuma solo lo que yo digo, pues no. Porque además ese desplazamiento y ese incremento de la proteína de origen vegetal única y exclusivamente como fuente de mantenimiento de la alimentación provoca daños ecológicos brutales porque te exige para producir, eliminar bosques. Y eso la gente no lo acaba de pillar tampoco. Claro, una cosa es, como estabas diciendo, que alguien decida ser vegano, ser vegetariano o por una temporada, como le pasa a mucha gente que lo hace por una temporada y luego por problemas nutricionales vuelve a comer carne, pero la norma, que es lo que se tiene que promocionar para todos como lo saludable, no puede ser que nos estén llevando por el camino de que... Hay que comer de todo y comer de todo con criterio. Por eso hicimos ese canal secundario de alimentación, porque a la gente les dice, ¿cómo puede ser un veterinario hablar de alimentación? Pues hombre, es que porque estamos en la frontera entre yo no soy nutricionista, yo no soy nutrólogo. Yo no me verás, pues tome estas tantas calorías y demás, pero yo sí que a mí se me exige hacer un alimento de calidad como profesional de la microbiología de los alimentos. Con lo cual, Claro. directamente lo sabes. Sí, quiero que esto quede claro, entonces quiero leer lo que ha dicho de la Asociación de Agricultores que han salido en defensa. La Federación Estatal de Sindicatos de Veterinarios también ha sido apoyada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, la ASAJA, y han dicho los problemas que denuncian ahora los veterinarios de los animales de compañía son los mismos que soportan los veterinarios que trabajan con los animales de abasto de nuestros ganaderos. Es Entonces, que quede que claro esto de que un veterinario no es un nutricionista, pero sí es el profesional que dice este alimento es seguro o no. y que luego, ¿no? Es que nosotros somos los que llevamos el alimento al supermercado. Y luego el Exacto, nutricionista es el que te dice, usted compre de todo lo que lleva el veterinario, ya no se ve, el veterinario asesorando a ganadero o lo que sea. Y es luego el nutricionista que diga, coma tanto de esto, coma tanto de esto, tal. Nos juntamos en el supermercado, en el Mercadona, pero cada uno sí está en un lado de la balanza. claro, de ahí, de esta función de los veterinarios viene la relación de estas normativas que frenan su trabajo, vuestro trabajo, con la promoción de la harina de insectos, que vamos a compartir las imágenes en pantalla de las noticias que están repitiendo lo mismo, que son de ahora, muchas del día 3 de marzo.
Y quiero que hables de esto porque tú nombraste también en uno de tus vídeos hace unos días que la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León está investigando, hay un estudio de cómo puede perjudicar a la salud, a las Sí, personas. hay cinco grandes riesgos y están descritos ya en la literatura. Y es que además lo curioso es que la propia EFSA reconoce que son ciertos. Yo no sé autorizar a salir. Pero al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo es a la EFSA, a la institución que están citando, que la EFSA, para que todo el mundo sepa lo que es, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Los medios se apoyan en estudios de la EFSA, que sabemos que en la EFSA están los directivos de la industria alimentaria más grande. Yo voy a hacer un vídeo aparte de esto porque hice una investigación sobre el lobby alimentario en Europa, pero dejando un poco eso al margen, ¿qué sabemos? Que están investigando partes no interesadas, como puede ser esta facultad de la Universidad de León. No sé No, si no, puedes... no. La el Departamento de Bromatología de la Facultad de León simplemente ha descrito qué componentes hay en los insectos que si de forma rutinaria tomamos en nuestra alimentación son peligrosos. Que lo que hace la Facultad de León es el Departamento de Bromatología, que creo que dirige, no me acuerdo quién, bueno, es igual, que te describe una serie de riesgos para la salud de las personas relacionados con la ingesta continuada de harinas de origen, iba a decir origen animal, no, origen insecto, ¿vale? Tú te puedes ir de vacaciones a un país de Asia y comerte 3 saltamontes y no te va a pasar nada, si te gusta, yo ahí no me voy a meter. Pero incorporar de forma rutinaria harinas de insectos en la alimentación, esto es un riesgo. Y el problema es que muchas personas no van a ser conscientes de que están comprando productos con ya incorporadas en su composición harinas de insectos. ¿Y por qué son peligrosas las harinas de insectos? Pues primero, porque tienen sustancias que se conocen como el gran paraguas de los antinutrientes. Es decir, sustancias que lo que hacen es que algunas vitaminas no se absorban bien, por ejemplo. Es decir, tienen desde taninos, tienen alcaloides que te limitan la absorción de vitamina B1, de tiamina. Es decir, sustancias alérgicas, sustancias que producen irritaciones en la piel. Es decir, nos podemos encontrar dentro de unos años que los niños tengan dermatitis atópicas de forma mucho más generalizada por la inclusión de estos alergenos, por haber estado tomando alimentos que de forma continuada incluyen en su composición este tipo de sustancias, estas harinas de insectos. Porque tú no te das cuenta, pero las famosas tortitas estas, no voy a decir la marca, estas que se toman de tortitas de arroz o multitud de alimentos. Es que no quiero nombrar ninguno porque alguien se ofenderá, pero de entrada al fabricante de alimentos, si le autorizan a utilizar estas harinas, pues le va a salir mucho más económico que utilizar otro tipo de sustancias. Y todavía no conocemos a nivel práctico todas las repercusiones que tiene esto. Por una razón muy sencilla, porque seguramente habrás oído hablar de que en Salamanca se ha hecho una macrogranja de insectos, la más grande de Europa, Sí, etcétera, vamos etcétera. a ponerlo también imágenes de esa empresa. Sí. Pues bueno, se ha hecho una macrogranja y todavía no tenemos los protocolos de inspección sanitaria de lo que ahí se hace. Quizá por eso hay que acelerar esto de no entendemos por qué la prisa, si hay hasta 2030, pues a lo mejor de ahí viene la prisa, ¿no? Por, Que la por, fábrica se tiene que poner en marcha. por ejemplo, te voy a poner un ejemplo hablando de insectos. Cualquier veterinario que se dedique a la apicultura conoce las enfermedades que tienen las abejas. En España, por ejemplo, tenemos la sarna de las abejas, que es la varroasis.
Y la barroasis se trata con un medicamento. Sabemos tratar la barroasis. De manera que garantizamos que la miel sea de calidad. Toda la miel en España, toda se trata con un producto para evitar la sarna de la... Las abejas tienen sarna. Yo sé que a la gente esto le puede llamar mucho la atención, pero es así. Esto, si te vas a Extremadura, que hay muchos abejeros, o a Castilla, o en la Comunidad Valenciana donde somos nosotros, pues hay muchas empresas que producen miel y que tienen que tratar anualmente, en unas épocas al año, a sus abejas con tal. Pero aquí ya conocemos los protocolos de actuación. Los veterinarios que se dedican a eso ya saben cómo se aplica el medicamento, saben cuándo aparece la enfermedad, la saben identificar, etcétera, etcétera. En el caso de los insectos, de esto, no hay un protocolo de inspección veterinaria. Tú imagínate que fuese un veterinario, un matadero, y no supiese hacer la inspección sanitaria de los canales del cerdo. Pues dirías, Claro, oiga, qué ventaja para que el que lo vende haga lo que quiera, exacto. Entonces, básicamente. no hay un protocolo científico. Y claro, cuando tú lees los trabajos que han publicado esta gente de la Facultad de León, pues te das cuenta de que no es el caso a lo mejor del gusano, pero por ejemplo, tomar altos niveles de queratina no es bueno tampoco para la salud. Los alergenos, los alcaloides, los taninos presentes en exceso en estas harinas, pues van a tener repercusiones en la salud. Yo pediría que quien quiera comer insectos, que coma insectos, ¿vale? Yo no me opongo a que la gente coma lo que le dé la gana, Claro. pero que se nos informe al consumidor. Yo quiero saber, dentro de los alimentos que se venden en el supermercado, que venga claramente etiquetado que ese alimento contiene harinas de insectos. Y ya decidiré yo si me gusta o no me gusta. Por ejemplo, muchos alimentos tienen ácido carmínico. ¿Qué es? El ácido carmínico te lo puedes encontrar desde en las bandejas de carne picada hasta seguramente en tu lápiz de labios. ¿Y qué es ese ácido? ¿De El dónde ácido sale? carmínico de la cochinilla, de un insecto. Pero nosotros ya conocemos la toxicidad de eso y ya sabemos valorar ese producto. Tú cuando veas una carne picada especialmente sonrojada, o cuando ves esas barritas de surimi en los supermercados que por arriba tienen ese color tan rojo, eso es ácido carmínico, eso viene de insectos. Eso ya se venía utilizando, pero eso sabemos medirlo, eso sabemos valorarlo, eso sabemos qué riesgos tiene y sabemos medirlos. Y lo que ocurre es que mucha gente, por desconocimiento, no sabe que eso viene de los insectos. El problema es que ahora estas harinas que se están queriendo introducir de forma masiva tienen sustancias distintas al ácido carmínico o distinto, no tiene nada que ver con lo que te comentaba antes de las abejas, que necesitamos tener protocolos de actuación y conocer los límites máximos de residuos para decir, mire, pues si tiene tal cantidad de taninos, esta harina de insecto no se puede utilizar. Punto, ya está. No deja de llamar... Perdona, sí, dime. No, Didi, termina, perdona tú. Básicamente, lo que te mosquea de todo esto es, primero, lo que tú comentabas antes de las prisas y segundo, de por qué no se hacen estudios más amplios, porque la propia EFSA no tiene estudios amplios sobre esto, ni a corto ni medio largo plazo. La información de la que se dispone a día de hoy es insuficiente y me parece tremendamente peligroso que se incorpore esto a la cadena alimentaria sin conocer las repercusiones que pueden tener a medio y largo plazo. En concreto, lo que estamos viendo son que es la harina de la larva de un escarabajo, que nos están diciendo que tiene proteína, que tiene fibra, que es una manera de comer pocos hidratos de carbono, para que digamos, bueno, es que encima comiendo esto adelgazo, ¿no? Y como decían, los antinutrientes es muy peligroso, porque hace que por un lado
estés diciendo voy a comer sano y por otro lado estás ingiriendo lo que hace que esa parte saludable de lo que tomas, el cuerpo no la pueda absorber. Sí, pero por ejemplo, no te dicen, que es la segunda parte, evidentemente, hidratos de carbono tendrá pocos, tiene mucha proteína, eso sí, y en ese sentido, pues eso, vale. Pero lo que no te dicen es que están contaminados con salmonella, con campylobacter, con bacillus cereus, con Escherichia coli. Y el problema es que estas granjas, cuando hay un problema de salud en una vaca, en un cerdo, en una gallina, tenemos a nuestra disposición antibióticos para curarlas. Cuando estos animales, estos insectos, que son portadores de bacterias, están contaminados, no podemos hacer servir ningún producto antimicrobiano. Y todas las larvas, todas te garantizo que tienen estas bacterias. Mm. A mí lo que me llama la atención del discurso es que en los medios lo que nos dicen es que si hay personas que no aceptamos comer insectos o comer harinas de insectos o que lo estemos poniendo en duda, que es lo que me parece importante ponerlo en duda, dicen que es por un tema cultural. Y quiero leer una parte que dice, a pesar de sus ventajas nutricionales y ecológicas, la harina de gusano todavía enfrenta ciertas barreras culturales. Existen muchas resistencias porque no tenemos este bagaje en nuestra alimentación. Esto lo dice la nutricionista que están citando todos los medios que están sacando lo mismo. Que es nutricionista, que no es una inspectora de alimentos, como puede ser tu caso, no es microbióloga. Y dice, relacionamos los insectos con suciedad y plagas, cuando en realidad su consumo es totalmente seguro y está avalado por la Autoridad Sanitaria Europea. En países asiáticos, el consumo de insectos es una práctica extendida desde hace siglos. En Europa, sin embargo, aún se percibe con extrañeza, pero en algunas regiones comemos, por ejemplo, caracoles. Entonces, esa es su Sí, argumentación para que lo aceptemos, que decir que es algo cultural. Y yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de esto? Y si el hecho de que esté validado por la EFSA, ya por eso tenemos que aceptar que sea seguro. vale. Vamos a ver, que en España se comen caracoles, sí, pero seguramente yo no conozco a nadie que todos los días coma caracoles, ¿verdad? O que se lo metan en el pan o en otros alimentos. Bueno, me da igual, pero seguramente uno come caracoles, pues yo qué sé, 3, 4 veces al año, 6, 10. Es decir, eso no es para nada un peligro, ¿vale? Aún así, en el caso del caracol, se venden caracoles en conserva que son analizados y que conocemos la carga bacteriana que tienen. En el caso de la abeja, como te he comentado, sabemos que la abeja tiene una enfermedad que es la varroa, que es la sarna de las abejas, que tratamos con un medicamento. Pero lo que se ha olvidado decir esta chica, que este gusano, por ejemplo, es hospedador de un gusano que luego nos afecta a los humanos, que es el Gongylonema pulsrum, un nemátodo que puede colarse, y de hecho parasita a estos gusanos y que en la harina pueden haber restos del mismo. Y de otros vectores. El problema de todo esto, cuando alguien me dice esto, es decir, mire, si todo lo cultural que usted quiera, pero ¿por qué no nos lo avisan en el envasado? ¿Por qué no se pone claramente en el producto, este producto contiene harinas de insectos? Si tan bueno es, si tan fantástico es, que yo no digo que lo sea, que se diga. ¿Por qué se oculta? Porque ya, olvidémonos, ya no somos ni veterinarios ni nada, tenemos una duda, ¿vale? Unos dicen que es bueno y otros decimos que es malo. Malo hasta que no tengamos toda la información. Sí, el Claro, día no que decimos tengamos, que es malo, decimos que vamos a dudar porque es bastante que sospechoso tenemos esta esta duda. promoción. Sí. Pero mientras tenemos esta duda, oiga, ¿por qué no somos transparentes y advertimos en el envasado que este producto A, B, C o D lleva harina de insectos? ¿Por qué no? Esa es la pregunta del millón.
claro. Y aquí es cuando entran en barrena y ya no saben qué decir. No, Ya y se- sacan esos supuestos que sí, estudios, que esos sí, que informes. sí. Yo, ante todo, yo tengo también estudios de la EFSA que dicen justo lo contrario. La propia EFSA dice lo contrario. Pasa que son estudios más antiguos. La Claro, EFSA más es, antiguo. Lo que interesa ahora es lo que nos están sacando ahora. claro, y en este sentido hay que meterlo. Y esa es toda la sensación. Pero vale, sí, vale, usted lo quiere meter, hagan lo que quieran, pero avisen a la población. Ujú. Ya nos olvidamos de todo. Pero ¿por qué no se etiqueta así? De la misma manera que tenemos ahora mismo Nutri-Score, que es el sistema de referenciación de los alimentos, que está mal hecho, pero bueno, ahí está. Oiga, pues que se ponga una etiqueta y decir, y esto además contiene presencia de insectos. Y que luego las personas decidan. ¿Por qué quieren que comamos? Esto te pregunto por si tú tienes una teoría personal, ¿por qué quieren que comamos insectos y que no comamos carne? Pues es que eso es una pregunta más filosófica que técnica. Yo creo no sé, en el fondo a mí me da la impresión de que en este país el político odia o tiene, hay personas que son excesivamente urbanitas y tienen como rechazo a todo lo rural. Y en todo lo rural, una de las maneras de mantener el mundo rural es la agricultura y la ganadería. No sé si vendrá por ahí, pero cortando las vías de subsistencia en el medio rural, pues al fin y al cabo lo único que tendremos serán los pueblos despoblados y los pocos que haya gente tendremos casas rurales para que los chicos y chicas de las ciudades de vez en cuando vayan a pasar un fin de semana. Pero luego nos gustará comer queso, no tendremos, luego nos gustará alguna vez el que se lo pueda permitir comer un chuletón y no lo tendremos. Aquí se juntan desde falsos animalistas, que esto son de la peor calaña que hay, gente que odia al agricultor o al ganadero y simplemente gente que quiere vender un mensaje y enfrentar a la sociedad, que estemos enfrentados unos con otros. Yo nunca me enfrentaré a un vegetariano o un vegano, pero yo no seré vegano ni vegetariano. Tampoco seré de esta gente que promueve las dietas de comer solamente carne, las paleodietas. Eso me parece un atraso también y una barbaridad. Mm. Yo quiero que las cosas tengan su equilibrio y sobre todo que la gente tenga capacidad de elección. Y para tener capacidad de elección hace falta información. Y a día de hoy falta mucha información. Eso Yo lo sería... veo como porque por un lado están las personas, pues como nosotros, ¿no? A nivel individual, que tú te puedes abanderar con ideologías que promueven otros, y por otro lado sí está esa Agenda 2030 que sí está marcada por unos intereses que a mí me parece que esto puede estar relacionado con que nos desvinculemos de la naturaleza humana en sí. Y No, entonces, no, esta manera de todo. Es que dentro de la Agenda 2030 está la nefasta Agenda Verde. claro, y que nos desvinculemos de nuestra propia naturaleza como seres humanos, y eso pasa por desligarnos del mundo rural, desligarnos de lo que es nuestra alimentación natural como especie. Y que vivamos en ciudades de 15 minutos. Ujú. Que no podamos recorrer más de 15 minutos. Eso también está, Que, sí. que tengamos que tener un coche que vale 50 60 mil euros y que no se lo pueda permitir la mayoría de personas. Que, no sé, en el fondo, yo es que me indigna mucho, pero yo interpreto que muchos de estos políticos actuales se comportan como auténtica casta, como la antigua nobleza que se creen estar por encima de los demás y que los demás, la gente, el resto, el populacho que dicen ellos, estemos única y exclusivamente a su servicio. Y yo creo, a mí me gustaría que el mundo fuese un mundo de oportunidades iguales para todos. Y aquí no.
Aquí tenemos ministros hoy en día en el gobierno de España que son hijos de ministros. Yo eso no lo había visto nada. El Bustuntuntunduy este es hijo de una ministra que estuvo de ministra de Sanidad con Felipe González. Es decir, ya más claro que eso, que se van heredando los cargos de unos a otros, y dices, bueno, tú ya es la leche. Y además que son gente, yo creo que Incapacitada para el puesto que ocupan mayoritariamente. incapacitada, y parte de que sean incapacitadas es porque son gente comprable. Y sectarios, y muy sectarios. Ellos vienen con un mensaje y aunque la razón diga otra cosa, no. Yo hay un ejemplo muy claro. Aquí se está promoviendo las energías renovables, los molinos de aspas que destrozan la naturaleza y que provocan el talado, por ejemplo, en el maestrazgo entre Castellón y Teruel, arrancar 2 millones de árboles. Y eso da igual, para poner placas solares y poner molinos. Y la propia persona que hizo eso aquí en España ahora está de comisaria de la Unión Europea diciendo en Europa que hay que promover la energía nuclear, que a día de hoy es la más limpia y la que menos riesgos tiene, porque las centrales nucleares no son como eran hace 30 años, ni muchísimo menos. Entonces te ves a la señora Teresa Rivero que en Europa hace y dice exactamente lo contrario que hace 2 meses hacía y decía. Claro. Lo que haga falta para seguir ahí. Con 2 cojones. Es como la EFSA, Manel. Exactamente igual. Exactamente igual. Sacamos de hace unos años qué le interesaba al propietario de una gran industria alimentaria en el momento. Esto, pues saquemos el informe. Ahora interesa que hay una empresa francesa que es la que tiene la exclusividad para promocionar este tipo de harina en concreto que hemos comentado, pues habría que ver, ¿no? ¿Cuáles son los enlaces ahí para que ahora nos estén contando que esto es lo más deseado? No solo que son alimentos saludables, según dicen, sino deseables, que es lo que a mí me llama la atención del discurso. Mira, yo que la gente sepa, estos gusanos de los cuales se saca las harinas, son gusanos que están en grandes bandejas de tierra. Comen tierra y, hablando mal y pronto, cagan tierra. En ese proceso, que la tierra pasa a través de todo su aparato digestivo, todos los metales pesados que están en las tierras, porque están, no hace falta que esté la tierra contaminada. En las tierras hay plomo de forma natural, hay cadmio, hay mercurio, hay un montón de sustancias. Y eso se queda retenido en la carne que luego da la harina de insecto. Y no tenemos todavía los límites máximos de residuos para decir que este nivel de metales pesados en las harinas de carne es tóxico o no es tóxico. Yo, por ejemplo, sí que, y de hecho he hecho algunos vídeos explicando que el atún, todos los pescados que sean grandes, de forma natural tienen mercurio, porque en el agua del mar hay mercurio. De la misma manera que sin haberse contaminado la tierra, en la tierra hay mercurio. ¿Verdad que tú no comes tierra? Pero los gusanos comen tierra y toda esa tierra tiene parásitos, tiene bacterias y tiene metales pesados. Y todo eso se acumula en la carne del insecto, en este caso del gusano. Y si con eso luego me haces una harina, pues esos metales pesados en la cocción no los elimina, los concentra. Entonces, ahí tenemos el Manel, problema. ¿te gustaría dejar un mensaje con el que querrías que se quedara quien está escuchando todo esto? Si tuvieras que concentrarlo en un mensaje. Yo lo que le pediría a la gente es que exigiese al político de turno, primero, más información, segundo, más control, que no tenemos control en este tipo de ganadería, entre comillas, y en tercer lugar, que nos permitan elegir al consumidor, que se etiquete correctamente el alimento, de manera que podamos discernir los consumidores a simple vista que eso que le vamos a dar a nuestro hijo lleva o no harina de insecto. Eso se llama libertad, algo que está en las antípodas, por lo general, del pensamiento de los políticos actuales, al menos aquí en España, bueno, y en Europa. Un ejemplo,
La señora von der Leyen solamente legisló contra los lobos cuando se le comieron un pony. No sé si conocen la historia. No, cuéntala, por favor. Aquí había que proteger al lobo, que el lobo era lo mejor. Yo soy un amante de los lobos. Yo me hice veterinario gracias a Félix Rey de la Fuente cuando era niño. O sea que a mí pocas personas sabrán más que le gustan los lobos, pero el lobo tiene que estar con una población estable. Cuando hay muchos lobos, los lobos atacan a las ganaderías, a las vacas, además. ¿Y qué pasa? Que esta mujer tenía una pequeña granja de ponis o tenía ponis en casa y le entraron los lobos y le mataron unos ponis. Esto lo puedes consultar, pones ponis von der Leyen, ponis lobos, eso lo puede buscar cualquiera y la historia es así. Y fue justo en ese momento cuando la Unión Europea, porque a la presidenta los lobos le mataron un pony, que se hizo la legislación para regular el exceso de población de lobos. Todos los Aquí, ganaderos de Europa no contaban hasta que le afectó al pony de la señora. claro, Claro, de la señora von der Mierden, que digo yo. Esa es la hipocresía. Y exacto. vivimos en una época que todos hemos votado de manera directa o indirecta políticos hipócritas, que les Mm. importamos absolutamente nada. Pues Manel, muchas gracias por todo lo que has compartido. Creo que es Nada, muy gracias a ti. importante que sirva para que por lo menos quien escuche que dude, ¿no? Que si quiere ser un poco más libre, que dudemos y que Es busquemos que no, información. no hay duda que valga, y es que no hace falta, es simplemente que se etiquete correctamente el alimento que lleva esto. Eso es Ujú. lo que tendríamos que pedir. Y en ese momento es cuando enfrentas al político a su mentira. Porque cuando le exiges, oiga, quiero que esto venga etiquetado, te dirá que no quiere etiquetarlo. ¿Por Ah, qué? Porque sabe que no es bueno. claro. ¿Y en qué porcentaje? Porque si nos dicen, está aprobado para que estén bizcochos en croissants, ¿es un croissant hecho con harina 100% de esta larva de escarabajo? ¿O No, yo una simplemente mezcla? ¿Cómo lo van a hacer? quiero saber si lo lleva o no lo lleva. Punto. Que me Sí. dejen luego ya capacidad de elegir. Bueno, que lo van a hacer, no lo están haciendo. Lo que nos están diciendo es No, que ya está. Eso ya es todo. está, pero no te dicen dentro, cuando tú vas a una pastelería, si los croissants de la bandeja llevan a esa o no lo llevan. Yo Claro, quiero que la gente lo sepa. Eso es la pura libertad. Y cuando uno se exacto. considera demócrata es eso, es decir, oiga, denme a elegir, que yo tenga libertad de elección. Eso el político no lo quiere. Bueno, pues lo dicho, que sirva, que la gente busque por su cuenta y que exija, como has dicho, al político de turno, que no nos dejemos engañar tan fácil. Venga, Gracias, pues, Manel. gracias a ti. Cuídate mucho. Chao. Chao.